he preparado algo que me ha quedado demasiado largo y demasiado escolar, porque, bueno, he partido un poco del presupuesto, tal vez equivocado, de que el libro de Collins, la obra de Collins en general, bueno, pues no es bien conocida en muchas facultades de filosofía, pero tal vez es un prejuicio, porque sencillamente lo que ocurría es que cuando yo estudié filosofía, pues no se discutía mucho este libro y en realidad pues estáis hartas y hartos de hablar de ¿no? Así que bueno, he preparado una exposición que es la que yo hubiese querido, ¿no? Que alguien me hiciera cuando yo estudiaba, cuando hacía el doctorado, o en algún momento, y es un poco lo que os quería contar. Ya os digo que me ha quedado algo un poco largo, pero bueno, pues si me pongo muy pesado me cortáis con toda tranquilidad. El libro de Randall Collins, supongo que lo habréis tenido ocasión de ojearlo, o por lo menos de sostenerlo en las manos, ¿no? Por lo menos es un proyecto que por sus dimensiones físicas casi, ¿no? Por su ambición, pues parece de otra época. Realmente es que rara vez se escriben ya libros así. Collins introduce la perspectiva de la larga duración en la sociología de la filosofía. Y además yo creo que lo hace desde un punto de vista sociológicamente muy original, porque aplica una estrategia explicativa basada en microfundamentos a procesos de muy amplio recorrido, muy amplio recorrido. ¿Sí? Por resumirlo así de forma un poco grosera, Collins describe en este libro la dinámica de conflictos y alianzas que se ha producido en las redes intelectuales de mayor duración en la historia universal, es decir, en las redes filosóficas. Este es un punto importante, porque es un recorrido no solo temporalmente amplísimo, estamos hablando de más de 25 siglos, sino también geográficamente monstruoso. Collins intenta hacerse cargo no solo de la filosofía occidental, sino también de las tradiciones filosóficas de India, China, Japón y el mundo árabe, desafiando al menos mi propia competencia filosófica, no sé la vuestra, ¿verdad? Lo interesante es que el libro de Collins hace una pregunta realmente básica, pero al mismo tiempo muy original, que es la siguiente. Es si el carácter continuo, si el carácter prolongado de la tarea filosófica tiene algún significado, y si tiene algún significado en términos sociológicos, pero también en términos filosóficos. O dicho de otra manera, ¿qué nos dice de la filosofía su increíble duración? ¿En qué medida afecta a nuestra labor, verdad? Que continuemos, o bueno, o que queremos continuar, tal vez no sé exactamente, ¿no? Discusiones de hace literalmente 2500 años, como si fuera una especie de eterna riña familiar, ¿no? Bueno, la tesis básica de Collins es que la forma de las comunidades intelectuales filosóficas, por lo que toca a su composición, por lo que toca al tipo de relaciones que se establecen en ellas, ha permanecido básicamente inalterada durante los últimos 2000 años y además ha sido así en muy distintos espacios históricos. En Europa, desde Grecia hasta hoy, pero también en India, en China o en Japón. Y sobre todo, lo que plantea es que de esa regularidad sociológica, como decía antes, se pueden extraer conclusiones relevantes para comprender al menos algunos rasgos de la estructura de los debates filosóficos, ¿vale? Es decir, sociología de la filosofía no es un intento de reconstruir, pues yo qué sé, las características sociodemográficas de las comunidades filosóficas o el modo en que las estructuras económicas o políticas atraviesan las relaciones entre sus miembros, ¿no? Que por cierto, bueno, es sorprendente, ¿no? Los casos que son ese tipo de aproximaciones sociodemográficas más o menos reductivistas, que en mi opinión pueden ser interesantes y fructíferas, pero bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Esa no es la posición de Collins, no es la posición de Collins. Más bien lo que propone es una especie de sociología de la creatividad intelectual que intenta tanto evitar dar un excesivo peso a esa figura heroica del genio creativo intelectual, pero también intenta evitar la reducción de la tarea intelectual a un mero subproducto, ¿no? De inercias estructurales en la que la creatividad queda completamente opacada.
y Collins intenta buscar una especie de tercera vía, ¿no? Entendiendo la creatividad intelectual como un hecho genuino, que existe realmente, pero cuya fuente primaria son las redes intelectuales y solo secundariamente los individuos, ¿no? En ese sentido, Collins plantea una teoría general de las interacciones intelectuales filosóficas que mediarían entre la historia de las ideas, que tienen su propia lógica, y el contexto histórico institucional. Para eso, lo que hace es proponer una microsociología de las relaciones intelectuales que de alguna manera pues fuerza el límite, ¿no? la tensión, la distancia entre explicación y comprensión, ¿no? Son estas búsquedas de una tercera vía, ¿no? Entre grandes dicotomías que siempre, a mi juicio, tienen un punto, ¿no? de impostación, pero que por el camino pues, muchas veces son fructíferas, ¿no? Insisto, lo que busca Collins no es dar cuenta reductivamente de las doctrinas filosóficas, sino en todo caso indicar el modo en que algunos de los rasgos de esas doctrinas, bueno, pues sí guardan una relación íntima con la morfología amplia de un ecosistema intelectual, ¿verdad? Y por eso podemos identificar en distintos contextos históricos oposiciones recurrentes entre unas doctrinas y otras, entre doctrinas que guardan algunas similitudes y otras, ¿verdad? A medida que se van, como explicaré un poco más adelante, ¿no? rellenando pues, distintos huecos conceptuales, como si fuera la tabla periódica, ¿no? Y se van ocupando pues, los huecos disponibles para las posiciones realistas, nominalistas, empiristas, etc. Bueno, el propio Collins menciona una serie, ¿no? de objeciones que suele generar perdón, su propia posición. Bueno, a lo mejor es útil, ¿no? recordarlas, sobre todo para ahorrarnos el hacer nosotros y nosotras esas mismas objeciones, ¿no? Una muy habitual es una objeción antisociologista, ¿no? Es una posición que vendría a responder a Collins. Bueno, las ideas no son irreductibles a sociología porque las ideas son autógenas, son irreductibles, las ideas engendran ideas. Lo que responde Collins es que su posición es casi la opuesta, ¿no? Que las ideas, en todo caso, son engendradas por el proceso comunicativo. Es una idea un poco antipática desde el punto de vista de una facultad de filosofía, ¿no? Yo creo que muchas veces tendemos a centrarnos en el contexto de justificación de las teorías, pero yo creo que al mismo tiempo es intuitiva, en el sentido de que recoge muy bien la idea de que hay muy poca buena filosofía hecha al margen de la tradición, de manera aislada, autodidacta, hay muy poca, ¿no? Y yo creo que ese es un punto, yo creo, al menos de diálogo con la posición de Collins que puede resultar de utilidad. Una segunda objeción que dice Collins, ¿no? le suelen plantear a su teoría, es un poco la inversa, ¿no? Sería la objeción individualista. Solo los individuos engendran ideas, ¿no? Las ideas surgen ¿no? de la mente individual. El enfoque de Collins entiende que la historia de la filosofía es una historia de grupos en un sentido nada abstracto, nada metafórico, ¿no? Grupos de amigos, de colegas de debate, de círculos de allegados. El mejor ejemplo, como sabéis mucho mejor que yo, seguramente es el idealismo alemán, ¿no? Algunos de los autores más importantes del idealismo alemán eran literalmente compañeros de piso, ¿no? Y en segundo lugar, Collins plantea que son centrales, como veremos a continuación, las redes intergeneracionales de discípulos, ¿verdad? Y lo que plantea Collins es que necesitamos analizar las rivalidades estructurales, las posturas enfrentadas que aparecen simultáneamente o a lo largo del tiempo entre cadenas de discípulos. Una tercera objeción que menciona Collins, a lo mejor un poco menos intuitiva, ¿no? Es la que procede de posiciones cercanas a lo que él llama el relativismo cultural, que vendrían a plantear que la cultura es fluida y, por tanto, no es posible analizarla causalmente. Bueno, la respuesta de Collins es que, a fin de cuentas, el reconocimiento de que los seres sociales no son como las cosas, que es una idea muy durkheimiana, ahora mismo hablaré de esa herencia durkheimiana
la de Collins, digo, el reconocimiento de que los seres sociales no son como las cosas no nos obliga a mantener que los procesos en los que participan los seres sociales no tienen estructura ni contornos causales, ¿no? El relativismo cultural para Collins en ese sentido sería una especie de radicalización espuria de la sociología de las ideas. Como decía hace un momento, realmente la propuesta de Randall Collins se basa en una interpretación bastante peculiar, pero al mismo tiempo muy sugerente, de la teoría de la religión del último Durkheim, con la mediación de Erving Goffman, una interpretación que Collins denomina teoría de los rituales de interacción. El término rituales de interacción, como sabéis, proviene de Goffman, pero Collins hace mucho hincapié en distintas obras, no solo en Sociología de la Filosofía, en que la fuente primaria de esa teoría es la obra del último Durkheim, sobre todo el último de sus ensayos canónicos, que es las formas elementales de la vida religiosa, donde, como recordáis, Durkheim se preguntaba qué es lo que hace que ciertos objetos religiosos sean considerados sagrados, ¿no? Y Durkheim intentaba encontrar algún tipo de regularidad antropológica en el modo en que muy distintas culturas atribuyen a ciertos objetos ese carácter sagrado. Para Durkheim, que algo sea sagrado significa que trasciende a los individuos, es decir, que algo es objetivo, que algo es restrictivo y exige respeto colectivo. Durkheim piensa las expresiones religiosas como una elaboración de la sociabilidad, no tanto como una celebración de la sociedad, que es esa imagen caricaturesca, ¿no?, que a veces se da de esta idea, sino más bien como un proceso mucho más complejo, un proceso de interacción en el que se construye y se reelabora el vínculo social. Es en ese sentido bastante restringido, ¿no?, en el que sí se puede decir que la causa objetiva, universal y eterna del tipo de sensaciones sui generis que constituyen la experiencia religiosa es la sociedad. Así que para Durkheim, este es un elemento central, ¿no?, de la tesis de Collins, el carácter sagrado es una especie de subproducto de las interacciones rituales. Un ritual, desde esa perspectiva, pues viene a ser una especie de configuración particular, de disposición particular de personas que enfocan su corporalidad, su cuerpo literalmente, su atención, sus emociones, de un modo muy específico. Traía aquí un texto de Durkheim, bueno, lo voy a leer. Sí, bueno, lo tengo también en un documento. Sí, aquí. Un texto de Durkheim de las formas elementales de la vida religiosa, páginas 630 y 631 de la edición de Alianza, que resume un poco esta idea. Viene a decir Durkheim: con mucha frecuencia, los teóricos que han intentado explicar la religión en términos racionales han visto en ella, sobre todo, un sistema de ideas que respondía a un objeto determinado. Ese objeto se entendía de diferentes formas: naturaleza, infinito desconocido, ideal, etc. Pero tales diferencias nos importan poco. En cualquier caso, eran las representaciones y las creencias las que se consideraban el elemento esencial de la religión. En cuanto a los ritos, desde esta perspectiva, aparecían solo como una traducción exterior, contingente y material de esos estados internos que eran los únicos a los que se suponía un valor intrínseco. Pero los creyentes, los hombres que viven la vida religiosa y se sienten y sienten directamente lo que la constituye, objetan que esa forma de ver las cosas no responde a su experiencia cotidiana. Intuyen que la verdadera función de la religión no es hacernos pensar y enriquecer nuestro conocimiento, sino hacernos actuar y ayudarnos a vivir. El culto no es simplemente un sistema de signos mediante los cuales se exterioriza la fe, sino el conjunto de los medios que la crean y la recrean periódicamente. La causa objetiva, universal y eterna de las sensaciones sui generis que constituyen la experiencia religiosa es la sociedad. Y así se explica el papel preponderante del culto en todas las religiones, cualesquiera que sean, porque la sociedad solo puede hacer sentir su influencia en acto, y solo se encuentra en acto cuando los individuos que la componen están reunidos y obran en común.
el ideal colectivo que la religión expresa no se debe a ningún vago poder innato al individuo, sino que más bien es en la escuela de la vida colectiva donde el individuo aprende a idealizar. Bueno, no voy a entrar, ¿no?, en el largo y a veces un tanto barroco debate sobre las posibles conexiones de las teorías de Wittgenstein y Durkheim, ¿no? Creo que es un razonamiento el de Durkheim que guarda analogías evidentes con el del giro lingüístico, ¿no? Pero digamos que Collins sigue otra vía, ¿no?, que es subrayar un elemento muy importante de la teoría de Durkheim, que es que en los rituales se da un alto grado de efervescencia colectiva, de energía emocional, ¿no? Lo que Durkheim llama fuerza moral. Y esa energía emocional, esa fuerza moral de los individuos es proporcional a la intensidad de la interacción. Es la interacción, ¿no?, la que genera esa fuerza moral. Y ese es un mecanismo central de la teoría de los rituales de interacción de Collins. Esas ocasiones en las que se da un alto grado de foco de atención compartido, ¿no?, cuando muchas personas ponen su atención, ¿no?, en los mismos objetos, es decir, un nivel elevado de intersubjetividad y al mismo tiempo un alto grado de consonancia emocional, de coordinación emocional, a través incluso de la sincronización corporal, muchos cuerpos haciendo lo mismo, estando en la misma situación, lo que producen son sentimientos de membresía, de participación, ¿no?, de vínculo social, adheridos a símbolos cognitivos. Los símbolos lo que hacen es mantener en el tiempo esas sensaciones características de los rituales que si no inevitablemente se apagarían. Es algo que conocemos muy bien, ¿no?, en los procesos de participación política. La movilización política se apaga, ¿no?, la gente al final sale de las calles y se vuelve a sus casas, pero lo que permanece son ciertos símbolos, ciertos signos que mantienen en el tiempo esas sensaciones. Collins cree que ese proceso es crucial en las interacciones características de eso que llamamos filosofía, ¿verdad? Lo que hace Collins es recurrir a una generalización de la teoría de Durkheim que procede de la obra de Goffman. De hecho, como os decía antes, el concepto de ritual de interacción es de Goffman. Con esa expresión, pues Goffman lo que quería hacer era llamar la atención sobre el hecho de que los rituales de la religión de los que hablaba Durkheim son una especie de cristalización muy condensada de un proceso que se da de una manera más difuminada, de manera ubicua, cada día en nuestras relaciones cotidianas, ¿no? Durkheim creía un poco que las instituciones sociales tenían un origen religioso o criptorreligioso. Goffman creía que había una relación aún más general entre los símbolos y la pertenencia a una sociedad, y pensaba que se podía explicar las variaciones en el vínculo social, en la solidaridad y en la creencia presentes en diferentes estructuras sociales a través del análisis de esos procesos rituales cotidianos, en nuestra vida cotidiana, en la vida familiar, en la vida escolar, en el trabajo, en la vida política, etc., ¿no? Y Goffman, como recordáis, pues entendía los rituales por analogía con una función teatral, ¿no? Los rituales serían representaciones en las que participamos y que requieren una auténtica escenografía, es decir, que los rituales no son solo representaciones escénicas, crear una especie de imagen ideal de uno mismo, negociar distintos vínculos sociales, sino que requieren recursos tanto materiales como habilidades culturales, exactamente igual que una función teatral, ¿no? Son esos rituales los que para Goffman mantienen unida a la sociedad, pero también los que jerarquizan las distintas identidades personales, los distintos yoes, ¿no?, de una manera compleja. Bueno, Collins piensa que ese esquema procedente inicialmente de la sociología de la religión se puede aplicar de una forma muy directa a las ideas científicas y a las ideas sobre todo filosóficas. Dice literalmente Collins en Sociología de la Filosofía, página 20, ciertas ideas y textos relacionados con la verdad son reconocidos como objetos sagrados y habitan el mismo reino que la religión. Lo que dice Collins, yo creo que es importante subrayarlo para no confundirnos, lo que dice Collins no es que las ideas filosóficas, científicas, religiosas o artísticas sean iguales, no dice eso en absoluto, sino que surgen de dinámicas sociales similares, en el sentido de que la consideración social especial de esas ideas procede de procesos de interacción muy idiosincrásicos.
los rituales crean cultura y la reproducen, y una expresión cultural solo está socialmente viva si los rituales tienen éxito, con independencia de que esa expresión cultural sea científica, artística o filosófica. La hipótesis central de Collins, que le lleva, como os decía, pues a plantear un análisis de duración monstruosa, ¿no?, es que en los últimos 2500 años un conjunto de intelectuales o varios conjuntos de intelectuales de muy distintos contextos históricos han estado ocupados en una tarea similar que describimos como filosofía y se han relacionado de forma muy similar, ¿no? Que se han relacionado de forma muy similar a través de rituales cotidianos sorprendentemente estables, de rituales cotidianos extrañamente parecidos tanto hace 2000 años como hoy, ¿verdad? Y eso es algo bastante extraño, es decir, que la mayor parte de los rituales cotidianos de los que habla Goffman son muy recientes, han tenido variaciones muy importantes, ya no en los últimos siglos, sino en las últimas décadas, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido así?, dice Goffman. Bueno, pues en primer lugar, porque las comunidades intelectuales son grupos muy peculiares, y sobre todo las comunidades intelectuales filosóficas, son grupos muy peculiares que combinan lo local con lo cosmopolita. Los objetos sagrados que generan los filósofos se crean en comunidades muy extensas, pero también al mismo tiempo muy volcadas sobre sí mismas, en el sentido de que están orientadas a la discusión entre sus propios miembros, ¿no? Y entonces eso implica que combinan una fuerte conciencia de su propia identidad con una cierta aspiración de universalidad. Y eso es muy peculiar, dice Goffman, dice Collins, ¿sí? En segundo lugar, la vida intelectual filosófica, no sé si toda la vida intelectual, pero al menos sí la filosófica, dice Collins, pivota, gira en torno a un tipo peculiar de rituales basados en la interacción cara a cara, ¿verdad? En relaciones rituales cara a cara. El pensamiento filosófico se ha articulado socialmente en torno a un cierto tipo de ceremonias, de reuniones ceremoniales, la más básica de las cuales sería la conferencia, ¿verdad? Y en esas reuniones ceremoniales pues, se generan objetos sagrados que estructuran la atención. Cito al propio Collins, que lo explica mejor. Los rituales presenciales dan energía emocional a la escritura y las ideas. El objetivo ritual de la solidaridad grupal no se manifiesta tanto en el plano de los enunciados y creencias particulares como en la actividad misma. Lo importante es un tipo de acto de habla. Para la teoría de los rituales de interacción, el pensamiento filosófico es una circulación de tercer grado de símbolos, ¿no? Los símbolos se crearían originariamente en rituales de interacción muy intensos de primer orden, cara a cara, ¿no? Después recirculan en un bucle, ¿no?, de segundo grado, que serían las redes de conversación y diálogo, y lo que hace el pensamiento es añadir un bucle más a ese proceso, ¿no? El pensamiento desde esa perspectiva serían diálogos internos imaginarios, rituales de interacción mentales, ¿no? Cito de nuevo a Collins: pensar consiste en hacer coaliciones en la mente interiorizadas a partir de redes sociales, ¿no? Fin de la cita. Bueno, esta es una idea que, sabéis, Collins toma de Mead y de su noción de otro generalizado, ¿no?, que viene a plantear, dicho así de una forma muy a lo bruto, ¿no?, que el pensamiento no es algo que ocurra solo primeramente en nuestras cabezas, ¿no?, sino que los temas sobre los que reflexionamos pues, se interiorizan a partir de interacciones personales en redes especializadas, ¿no?, y lo mismo vale decir para la energía emocional, esa fuerza que impulsa a través de cadenas de pensamiento a ciertos individuos con más entusiasmo, ¿no?, que a otros. Bueno, yo no voy a entrar mucho en la herencia de Mead en el pensamiento de Collins, me parece que es más interesante, ¿no?, la presencia de Goffman. Por lo que toca al trabajo empírico de Collins, digamos que se centra, como sabéis, en un estudio muy sistemático, ¿no?, de los vínculos entre ciertos filósofos muy destacados y sus discípulos. Es un trabajo gigantesco, analiza 2.670 filósofos, trazando, ¿no?, pues, el tipo de cadenas, conexiones a través de
unos diagramas, ¿no? muy barrocos a veces. Y el descubrimiento empírico básico al que llega Collins es que los intelectuales relevantes tienen más vínculos directos e indirectos con otros triunfadores intelectuales que los pensadores de menor éxito. Es decir, los filósofos más notables no son miembros aislados de una organización, sino miembros de cadenas de maestros y discípulos que a su vez son filósofos conocidos, ¿no? En ese sentido, los filósofos que dominan la escena intelectual tienen más relaciones con otros filósofos que las figuras menores con otros filósofos importantes. Collins viene a plantear pues, que los vínculos maestro-discípulo siguen con muchísima frecuencia un mismo patrón. Cuanto más importante es un pensador, más probable es que sea un discípulo de uno o más maestros de alto nivel y que estos lazos se van concatenando a través del tiempo y las generaciones. Y que lo que ocurre a menudo es que los discípulos con obras notorias dan renombre retrospectivamente al maestro. La importancia de esto, que en el fondo es bastante intuitiva, es que, bueno, pues Collins viene a decir que el mérito, de alguna forma, no es propiedad de las ideas mismas, o mejor dicho, no es solo propiedad de las ideas mismas, sino que también es el fruto de la red en su conjunto, ¿no? Las ideas se vuelven cruciales a la luz de la tradición posterior. En términos durkheimianos, pues diríamos que los maestros transmiten energía emocional, ¿verdad? Que la creatividad se contagia como una especie de maná. En el contacto con un maestro deslumbrante pues se produce un ritual de interacción de alta intensidad. Bueno, esto pues, suena un poco, ¿no? Y hay mucha gente que como está cierto escepticismo respecto a esta tesis. Yo creo que pasa mucho también, ¿no? Con la religión, pues los análisis de sociología de la religión son recibidos, ¿no? Con mucha distancia por los creyentes, y sospecho que los análisis de sociología de la filosofía son recibidos con cierta distancia, ¿no? Porque quienes nos dedicamos a este negocio. Pero yo creo que si lo traducimos a términos un poco menos dramáticos, más mundanos, ¿no? Y no hablamos de una especie de maná, sino algo más mundano, yo creo que reconoceremos al menos algo de eso en nuestra propia educación filosófica, ¿no? En nuestro contacto con aquellas figuras que han sido influyentes para nosotros, para nosotras, y en nuestra relación con otros estudiantes y con otros colegas, ¿no? Yo creo que sí recoge una experiencia bastante cotidiana, ¿no? En las interacciones filosóficas, académicas, en investigación y docentes, y seguramente subinterpretada en la tradición. Bueno, Collins apunta también, o señala un segundo patrón transgeneracional muy importante, que es que las posturas nuevas en filosofía surgen o tienden a surgir al mismo tiempo y como contrincantes. En una generación filosófica, lo que vendrían a ser unos 35 años de vida activa, hay típicamente, dice Collins, entre 3 y 6 cadenas intergeneracionales o entre 3 y 6 cadenas, entre 3 y 6 escuelas de pensamiento. ¿De acuerdo? Collins llama a este patrón la ley de los números pequeños. Es uno de los elementos centrales que recorre todo su ensayo, ¿no? Collins insiste una y otra vez en que es muy raro que haya menos de 2 o más de 6 escuelas importantes simultáneamente. El límite inferior de la ley intelectual de los números pequeños, pues bueno, tiene que ver, el que no haya menos de 3 normalmente, tiene que ver, digo, con que la creatividad requiere enfrentamiento. Si solo hay una posición hegemónica o no hay suficientes voces filosóficas, se clausura la creatividad filosófica, dice Collins. El límite superior, en cambio, bueno, pues tiene que ver más bien con la necesidad de encontrar aliados para transmitir a las siguientes generaciones ciertas ideas, ¿no? Si hay un exceso de escuelas, pues eso impide crear coaliciones poderosas, ¿no? Hegemónicas de alguna manera. Si hay demasiadas escuelas, pues no hay posibilidad de reconocimiento, no hay posibilidad de transmisión y, por tanto, dice Collins, a los filósofos no les merece la pena el enorme esfuerzo intelectual que requiere la innovación filosófica, ¿no? O dicho de otra manera, la estructura del mundo intelectual, tal y como
se ha ido configurando a lo largo de los siglos, solo permite que un número limitado de posiciones reciba una cantidad considerable de atención, ¿sí? Así que, por eso, dice Collins, las argumentaciones filosóficas componen una especie de tablero de oposiciones en las que hay un número finito de espacios que se pueden ocupar. Esto yo creo que tiene un aroma estructuralista bastante claro, ¿no? En otra obra, no aquí, ¿no? Bueno, pues, Collins se detiene, ¿no?, en analizar la herencia de Levi-Strauss, en su propio pensamiento, etc. No voy a entrar en eso ahora, ¿no? Lo que dice Collins es que, efectivamente, ya desde la filosofía griega, las figuras clave aparecen como rivales de una misma generación. Y ese es un patrón recurrente de aparición simultánea de la creatividad. Los filósofos van apareciendo en redes rivales que concentran su atención en los mismos problemas, ¿no? Bueno, yo creo que esta, insisto, de nuevo es una idea bastante intuitiva para quien haya tenido que enseñar filosofía, ¿no? A menudo la mejor manera de explicar una doctrina es identificar el problema al que responde y las explicaciones rivales, ¿no? ¿A qué explicaciones se enfrenta esa explicación que estamos tratando de enseñar, ¿no? En ese sentido, para Collins, el elemento fundamental de la creatividad filosófica es la estructura de competencia por el espacio de atención que se da en una red determinada. Es una especie de mercado de las ideas, ¿no?, donde las personas creativas se presentan formando cadenas y aparecen como rivales coetáneos. Y Collins lo subraya pues, con mucha vehemencia. El enfrentamiento es un componente sociológico esencial de la creatividad filosófica. Collins lo explica con una metáfora geológica, cito: la creatividad es la fricción del espacio de atención en los momentos en los que los bloques estructurales rozan los unos contra los otros con mayor dureza. De alguna manera, las cadenas maestro-discípulo, las rivalidades entre contemporáneos, lo que van delimitando, ¿no?, es por usar la metáfora física de Collins, un campo de fuerzas dentro del cual se desarrolla la actividad intelectual propiamente dicha. Y, según Collins, eso permite entender, pues eso, algunos giros filosóficos recurrentes a lo largo de la historia de la filosofía. Por ejemplo, dice Collins que la creatividad de Aristóteles tiene, al menos en parte, que ver con haber encontrado un método para sintetizar y, por tanto, reducir el número de escuelas en conflicto, contendientes, a través de un giro empírico, ¿no? Y esa, dice Collins, es una opción muy habitual en épocas en las que se da una hipertrofia de posiciones enfrentadas, ¿verdad? Del mismo modo, el escepticismo también es una tentación o una línea habitual en esas épocas de hipertrofia de posiciones enfrentadas, porque el escepticismo, dice Collins, es una metaescuela que se coloca por encima de todos esos choques, de todos esos enfrentamientos, ¿no? Y que suele aparecer en épocas de líneas intelectuales caóticas, ¿vale? Claro, la pregunta que, bueno, se suele hacer, ¿no?, desde las facultades de ciencias sociales, desde las facultades de historia, en este contexto es, bueno, entonces en esa enorme continuidad de 25 siglos, ¿cuál es el papel de las condiciones históricas, ¿no?, del contexto variante, tan variante a lo largo de este tiempo, ¿no?, en ese esquema de continuidad, cómo influyen, ¿no?, las discontinuidades históricas? Bueno, Collins, digamos que es receptivo, a mi juicio poco, pero bueno, es receptivo al modo en que esa ley de los números pequeños da lugar a dinámicas temporales en las que se conectan las condiciones externas del conflicto social con los cambios internos de las redes filosóficas, ¿no? O sea, intenta buscar pues un mecanismo de transmisión de las variaciones histórico-contextuales a esas interacciones internas, ¿no?, de los círculos filosóficos. En su opinión, la dinámica histórica de la filosofía seguiría dos pasos causales de forma bastante sistemática. En primer lugar, los cambios políticos y económicos conllevarían el ascenso, el declive de las instituciones materiales que apoyan a los intelectuales, aquellas instituciones en las que los intelectuales desarrollan su labor, desde la academia platónica a la universidad contemporánea, ¿no?,
las religiones, los monasterios, las escuelas, los mercados editoriales, ¿no? Pues van surgiendo y se desvanecen junto a esas fuerzas externas. Y entonces los intelectuales se reajustan sus relaciones para llenar el espacio que tienen disponible según esa ley de los números pequeños, ¿no? Las posiciones más expansivas pues se van subdividiendo en filosofías rivales porque disponen de más huecos, ¿no? Huecos libres en esa especie de tabla periódica, de más espacio de atención disponible. Y del lado de los perdedores, las escuelas en procesos de debilitación que van perdiendo espacio de atención se van amalgamando, ¿no? En alianzas defensivas. O sea que las condiciones externas transforman las bases materiales en las que trabajan los intelectuales y entonces las redes ajustan en un segundo paso causal al nuevo espacio de competencia, reordenando el capital cultural que se viene arrastrando desde generaciones previas. Bueno, este planteamiento tiene dos corolarios, que es, el primero es que, dice Collins, la creatividad no se produce solo en los tiempos pues, de prosperidad material, ¿no? Sino que también hay creatividad muy intensa en los momentos de declive, a veces es la creatividad más memorable, ¿no? Porque toma la forma, como en el caso de Aristóteles, de síntesis que coronan un proceso muy intenso de conciencia reflexiva precedente, ¿verdad? Y un segundo corolario, yo creo que muy interesante, es que, dice Collins, las estrellas de la vida filosófica a menudo son aquellos que se encuentran directamente implicados en las transformaciones organizativas, ¿verdad? Aquellos que se encuentran muy vinculados a los cambios institucionales o cuyo lugar en la red está cerca del centro de actividad institucional, ¿verdad? Esto yo creo que es interesante. Luego pondré un ejemplo dentro de los muchos análisis que hace Collins, de un ejemplo que creo que nos interesa, ¿no? A todos los participantes en este grupo de investigación. En cualquier caso, yo creo que algo que merece la pena subrayar, en lo que merece la pena detenerse, aunque sean unos minutos, es que para Collins esta dinámica sociológica continuada afecta al contenido del pensamiento filosófico. Es decir, que no es puramente externa, no es una especie de contorno contextual, ¿no? Que simplemente delimita las condiciones materiales, sociales en las que se da el pensamiento filosófico, sino que afecta, ¿no? a las doctrinas filosóficas. Dice Collins que uno de sus subproductos internos es una tendencia sistemática y universal al aumento de la abstracción y de la reflexividad en las interacciones intelectuales. Abstracción y reflexividad. ¿Por qué? Bueno, pues porque con el desarrollo de esa secuencia intergeneracional, pues va pasando a primer plano la conciencia de sí misma, la autoconciencia de las operaciones intelectuales. Esta secuencia, si recordáis, en realidad ya había sido señalada por Durkheim por lo que toca al desarrollo de las religiones, ¿no? Durkheim había dicho, bueno, un efecto de la tendencia a la división social del trabajo es que en las sociedades tribales los símbolos religiosos son más concretos y más específicos y en cambio la abstracción va creciendo en los símbolos religiosos para mantener la unidad por encima de la diversidad. Bueno, Collins aplica un razonamiento muy parecido, ¿no? Dice, en filosofía pasa algo similar a lo que diagnosticaba Durkheim respecto a las religiones. Si las condiciones externas preservan la creatividad de los rituales de interacción a lo largo de generaciones sucesivas, el contenido de esas interacciones va pasando de las descripciones cosmológicas más generales del mundo a cuestiones reflexivas sobre la naturaleza del conocimiento mismo, ¿verdad? La formulación de reglas del debate a través de sucesivas generaciones va llevando, ¿no? a una preocupación por las reglas de la lógica. La epistemología pues, se va entrelazando con la metafísica propiamente dicha, ¿no? Y con la exploración del campo de la ontología, etcétera, etcétera. Collins dice que esa secuencia se ha producido en todas las civilizaciones escritas del mundo. Con toda sinceridad, no estoy capacitado, ¿verdad?, para corroborar o refutar esa tesis. Collins lo mantiene ahí, ¿no?, analizando textos de las tradiciones filosóficas india, japonesa, china.
En cualquier caso, Collins hace hincapié en que hay dos rasgos muy peculiares de la vía filosófica europea, ¿no? De la filosofía en la que creo que la mayor parte de nosotras y nosotros nos hemos socializado, ¿no? Ninguna de esas dos peculiaridades son particularmente desconocidas, ¿no? Son para todas y todos nosotros bien conocidas, pero merece la pena recordarlos porque Collins les da mucha relevancia, ¿no? El primero de esos rasgos peculiares es la importancia de las matemáticas, ¿no? Las matemáticas, dice Collins, son el ingrediente que hace única a la filosofía europea casi desde su origen. En Grecia, bueno, pues esa conexión fue crucial y desde luego esa conexión es todavía más importante en la modernidad, ¿no? En segundo lugar, dice Collins, pues en el siglo XVII se produce una ramificación en las redes filosóficas que produce como resultado una versión de la vida intelectual que por primera vez escapaba a la ley de los números pequeños. No es exactamente el descubrimiento de la ciencia natural sin más, que pues ya existía seguramente tanto en Europa como fuera de ella, sino un tipo muy peculiar de organización social del conocimiento que Collins denomina ciencia de los descubrimientos rápidos. Es una parte, yo creo que muy sugerente, ¿no? del libro de Collins. Pasa muy rápidamente por él, seguramente merecería un desarrollo más parsimonioso, ¿no? Pero bueno, así a grandes rasgos lo que plantea Collins es que cuando la ciencia europea empieza a desarrollarse con gran rapidez, es esa rapidez precisamente lo más característico de ese proceso, es esa velocidad lo más característico de ese proceso, porque surge lo que Collins llama un frente investigador que va discutiendo los nuevos descubrimientos durante poco tiempo, durante pocos años, para pasar inmediatamente a otras cuestiones, ¿no? Da por finalizada esa discusión y pasa a otra. Bueno, es algo en realidad bastante evidente, ¿no? Lo sabemos todos en Descartes, en Bacon, ¿no? Esa idea de que se ha encontrado una especie de maquinaria, una especie de método, ¿no? Para realizar descubrimientos y de que los problemas futuros se resolverán rápidamente en comparación con los debates de otro orden, debates filosóficos. Y es por eso que la ciencia europea, dice Collins, alcanza un grado de consenso mucho mayor que la no europea, ¿no? La comunidad de científicos da por zanjadas cuestiones antiguas y se concentra en otros problemas. Y eso, dice Collins, es sociológicamente muy idiosincrásico, pasa solo en la modernidad europea, ¿no? Y esa transformación, dice Collins, no desplaza a la red de filósofos, sino que lo que hace es añadir una red paralela que conlleva una implicación de los filósofos en la creatividad científica. Esa especie, ¿no?, de creación de maquinaria del descubrimiento supone un desafío para los filósofos que siguen presos de la ley de los números pequeños, pero el resultado no es la desaparición de la filosofía dentro de la ciencia, no es la fagocitación de la filosofía dentro de la ciencia, sino la aparición de un nuevo problema en el espacio filosófico que lo que hace es estimular pues esos procesos de reconceptualización en un nivel superior, ¿no? Es decir, que se produce una retroalimentación positiva entre ciencia del descubrimiento rápido, matemática y filosofía que incrementa justamente la peculiaridad de la filosofía occidental en comparación con otras tradiciones, ¿no? Una segunda innovación estructural muy importante de la modernidad europea, que afectó muchísimo a la filosofía, dice Collins, fue la universidad de investigación, la universidad moderna, que fue en este caso una revolución organizativa del sistema educativo en expansión que cede a los filósofos, por primera vez en la historia, el control de su propia base material. Y ese, dice Collins, es un giro crucial, que no tiene precedentes y que va a condicionar el desarrollo de la filosofía tal y como la conocemos hoy, ¿no? Voy a detenerme brevemente en la explicación que da Collins de este proceso histórico de creación de la Universidad de Investigación. Primero, porque me parece muy original, es uno seguramente sus resultados empíricos más relevantes, ¿no? Donde intenta aplicar bueno, pues toda su estrategia de investigación a un caso concreto, ¿no? Pero es que además creo que forma parte de los intereses de muchos de los que estamos en este proyecto de investigación y que hoy estáis escuchando esto, ¿no? Así que bueno, me parecía que merecía de nuevo detenerme unos minutos, no me lo voy a poner pesado, es una cosa muy impresionista, ¿no? En este análisis que hace Collins, así
voy a hacerlo así muy a grandes rasgos, del modo en que los intelectuales se hacen con el control de su propia red, ¿no? En la Alemania del siglo XVIII, ¿no? Con la revolución que supuso la creación de la Universidad Moderna. Collins viene a decir que desde el punto de vista de la transformación institucional de largo recorrido, el periodo filosófico que va desde 1765 hasta hoy podría considerarse uno solo, unitario, ¿no? En el sentido de que ese es el momento, en torno a la mitad del siglo XVIII, en que los intelectuales, y muy en particular los filósofos, se hacen con el control de las condiciones, de sus condiciones de producción del conocimiento, ¿sí? Y en ese sentido también, pues, el idealismo viene a ser pues la contrapartida filosófica de esa revolución académica que dio lugar a ese control por parte de los intelectuales de sus propias condiciones de producción, ¿verdad? La creación de la universidad moderna centrada o que gira en torno, ¿no?, a grupos de profesores graduados, creó una base material que se fue expandiendo por todo el mundo muy lentamente, ¿no?, más de un siglo, ¿verdad?, en expandirse, pero también de forma muy inexorable, ¿no? Antes de esa revolución académica, pues como sabéis, los filósofos más conocidos habían sido en su mayoría no académicos. La principal base de creatividad intelectual era el patrocinio, el autopatrocinio a veces, gente que era rica o que tenía medios económicos, ¿no?, para dedicarse a la vida intelectual. En otros casos, la dependencia de la aristocracia, también las academias reales, puestos gubernamentales o de funcionario, ¿no? Pero los puestos académicos en general estaban mal pagados y recibían a menudo presiones de la ortodoxia religiosa, ¿no? Collins recuerda, y tiene toda la razón, que existía una alternativa que en ocasiones fue relativamente vigorosa, que era el mercado de libros y revistas, pero, y creo que Collins tiene razón, era una alternativa poco proclive a fomentar lo que él llama la alta abstracción, ¿no? Y es verdad que en los siglos XVIII y XIX, a menudo lo que ocurre con la filosofía no académica es que a veces es muy buena, ¿no?, pero con frecuencia la metafísica se ve sustituida por otro tipo de contenidos más cercanos a veces, pues, a las ciencias sociales o a la intervención política, ¿no? El caso paradigmático, por supuesto, es Marx, pero es que antes le ocurrió exactamente lo mismo a Adam Smith. Recordáis, ¿no?, porque como profesor Smith desarrolla la teoría de los sentimientos morales y empieza a escribir de economía cuando se traslada a Europa como acompañante de un duque, ¿no? Pues no voy a entrar si en el caso de Marx y de Smith fue, ¿no?, una transición afortunada, sospecho que sí, pero la cuestión es que esa incompatibilidad que diagnostica Collins entre mercado editorial y alta abstracción filosófica, pues tiene un punto de realidad, ¿no? Collins también subraya cómo esa revolución académica del 18 en Alemania está íntimamente ligada a las transformaciones filosóficas, en el sentido de que el idealismo tiene mucho de filosofía de batalla relacionado con las peleas en torno a las reformas educativas de su tiempo y concretamente a las escuelas religiosas en Alemania, ¿no? Porque Collins insiste en eso y yo creo que tiene al menos parte de razón, ¿no? El idealismo fue un movimiento bastante sorprendente, porque un tema recurrente de la Ilustración es más bien la muerte de la filosofía a manos de la ciencia, ¿verdad? Esa idea de que los avances científicos van desplazando, ¿no?, la filosofía, pues, a los márgenes del interés intelectual. Pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario, ¿no?, una marejada filosófica, una oleada filosófica. Y Collins un poco lo que intenta es explicar ese resultado imprevisto, ¿no?, por qué la filosofía, pues, cuando nadie daba un duro por ella, ¿no?, pues reemerge, aparece de nuevo. Intenta explicar eso aplicando su esquema causal tripartito al idealismo, ¿no? En primer lugar, explica o estudia cómo se van agrupando
las ideas y cuáles son las redes sociales de los individuos que producen estas ideas, es decir, las distintas maniobras que realizan distintos filósofos para encontrar un lugar en la red interna de intelectuales, ¿no?, que van explicando pues, distintos puntos de vista. En segundo lugar, pues están los cambios en las bases materiales de la producción intelectual, en este caso pues, la reforma de la universidad, que de alguna forma da razón, ¿no?, de los contenidos que comparten los filósofos idealistas. Y el tercer elemento sería pues, el contexto socioeconómico y político que va generando esos cambios organizativos. La Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, ¿no? Collins hace un análisis empírico muy interesante de cómo en el centro de esa red filosófica idealista está Kant. No es muy sorprendente, ¿no? No es un resultado muy sorprendente, por supuesto, cualquiera podría imaginarlo, ¿no? Pero yo creo que el detalle, ¿no?, el grano fino sí lo es, ¿no?, ver cómo esa intuición se articula realmente, ¿no?, y se puede mostrar sociológicamente que es así. Collins postula que si Kant es una figura tan importante en esa red es porque precisamente es una figura liminar, ¿no? O sea, una figura que tiene un pie en cada mundo, en las redes de patrocinio del periodo previo y otro pie en la Universidad Investigadora Moderna, que él mismo impulsó, ¿no? Era un poco lo que decía antes, ¿no? A menudo las figuras centrales pues, son las implicadas en esos cambios organizativos o institucionales, ¿no? Kant, como sabéis, que os voy a contar, ¿no?, sabéis mucho mejor que yo, trabajó muchos años como tutor y tiene un puesto académico estable pues muy tardíamente, ¿no? Collins hace una pregunta interesante, ¿no?, que tiene que ver con su propio planteamiento, ¿no? Es ¿por qué surge una red en torno a Kant, ¿no?, en Königsberg, que es un lugar relativamente remoto, ¿no?, dentro de la red filosófica alemana, al menos en aquel momento, ¿no? Bueno, lo que dice Collins es que en realidad la red de Königsberg comienza con el triunfo de Herder, discípulo de Kant, ¿no? Y sobre todo comienza cuando Herder conoce a Goethe, cuando Goethe tenía apenas 20 años, que le consigue un puesto en la corte, y eso es lo que retrospectivamente, ¿no?, de alguna forma da centralidad a Kant. Bueno, es un poco para que veáis cómo aplica Collins, no sé, no tenéis por qué estar de acuerdo, ¿no?, con la tesis de Collins, para que veáis cómo aplica Collins su tesis de que las redes son los actores primarios y los individuos se llenan de energías creativas cuando las redes se van organizando a su alrededor. De alguna forma es cierto, ¿no?, que Goethe fue el actor central de una red aún más amplia que la filosófica, ¿no?, y lo que plantea Collins es que el despliegue de la filosofía kantiana llega cuando es adoptada por el núcleo de esa red literaria central, ¿verdad? Collins hace mucho hincapié en el hecho de que en el siglo XVIII, como sabéis perfectamente, la universidad alemana, pero en general la universidad europea, atravesaba una grave crisis y que de hecho estuvo a punto de ser abolida, ¿no? Fue una crisis, para empezar, de estudiantes. En 1791, dice Collins, había 47 estudiantes en toda la Universidad de Königsberg, 47, no sé si sea verdad o no. Dice también que en toda una década hubo solo 6.000 estudiantes universitarios en toda Alemania, ¿no? Es decir, que había una crisis estructural, ¿no?, de la universidad. En la Alemania del siglo XVIII lo que pasaba era que de alguna forma los licenciados afrontaban graves problemas para encontrar trabajo, porque la Iglesia cada vez era una carrera menos lucrativa y la teología pues iba atrayendo cada vez más a hijos de campesinos, mientras que los ricos estudiaban derecho, ¿no? Y en ese sentido la filosofía estaba muy implicada, dice Collins, en esta crisis, porque, como sabéis también, era el primer ciclo preparatorio de las facultades superiores de Teología, Derecho y Medicina, y los autores progresistas pensaban que había que acabar con ese sistema en favor de redes de escuelas secundarias y profesionales, bueno, pues de alguna forma sustituir la universidad por escuelas reguladas por el gobierno y no por la Iglesia, como de hecho hicieron los franceses a partir del 93, ¿no? Bueno, en cualquier caso, estoy contando una historia muy de trazo grueso que me consta que habéis analizado con muchísimo más detalle. Collins lo que plantea es que si la universidad no se abolió en Alemania fue porque surgió movimientos de las facultades de filosofía de bajo estatus que hizo revivir el prestigio de la universidad como centro de pensamiento creativo, ¿no? Y el pistoletazo de salida de ese movimiento es el momento en el que la Facultad de Filosofía en particular
por razones sociales importantes, ¿no? Se convierte en una facultad superior y deja de ser el primer ciclo de las facultades de Teología, Derecho y Medicina. Y son las facultades de Filosofía y no las de Ciencia, precisamente porque ofrecían más oportunidades laborales, ¿no? Según la interpretación de Collins, este triunfo de la filosofía se basó en un aprovechamiento muy inteligente de la estructura institucional de la vieja universidad medieval, que se reforma para adaptarla al papel de los intelectuales modernos, al contenido de sus nuevos trabajos, ¿no? Porque cuando Collins analiza la universidad medieval, subraya el modo en que había logrado ganar la suficiente independencia respecto a la sociedad laica como para crear sus propios temas autónomos de investigación y argumentación. Y esto es lo que se aprovecha, dice Collins, en esas innovaciones institucionales de la universidad moderna en Alemania, ¿no? Lo importante aquí, dice Collins, es que la reforma universitaria alemana hace revivir esa creatividad, competitividad basada en la discusión y el debate. Y no había ninguna estructura institucional rival capaz de generar ese mismo juego de creatividad y competitividad, ¿no? Los rivales ilustrados que competían con la universidad carecían de esas estructuras innovadoras, carecían de esas estructuras competitivas. Ni el gymnasium, ni la escuela profesional, ni la estructura de patrocinio colectivo de las academias francesas podían estimular la creatividad del mismo modo, dice Collins. No lo digo yo, lo dice Collins. Y en ese sentido, el idealismo habría sido, dice Collins, algo así como la ideología de la revolución universitaria, ¿no? El triunfo institucional de la filosofía universitaria se explica, ¿no?, por un uso muy inteligente, pues, pues tanto de ciertas posiciones clave, ¿no?, dentro de una red institucional emergente, como por una capacidad muy inteligente para detectar y apostar por una tendencia estructural dentro de la organización del sistema educativo alemán, que es que el Estado exigía títulos universitarios a sus burócratas, ¿no? Y dice Collins, cuando Kant propone que la Facultad de Filosofía, sabemos, ¿no?, sea el árbitro de otras disciplinas, desplazando a la teología, pues de alguna forma lo que estaba era siguiendo una línea, ¿no?, que hacía las carreras académicas en sí mismas superiores a las carreras en la Iglesia. Y Collins, bueno, plantea que hay una gran continuidad con el plan de Fichte de 1807, ¿no?, de reorganización de la universidad, con una formación general a través de la filosofía, ¿no?, que forma parte de una estrategia compartida, a veces explícitamente y a veces no, pero que forma un poco parte de una cierta visión de la filosofía y de la vida académica común a toda esa red intelectual. En cualquier caso, dice Collins, los efectos de la revolución sobre los contenidos de la filosofía en el largo plazo no fueron tanto ideológico-dogmáticos, ¿no?, como estructurales. Esto me parece muy interesante, ¿no? Estamos o no de acuerdo, ¿no?, con la imagen que da Collins del idealismo alemán y la reforma universitaria alemana. Collins plantea que la revolución idealista fue muy duradera en el terreno estructural, en la estructuración del papel de la filosofía en la universidad, y todavía delimita el terreno de la filosofía académica, ¿no? La filosofía académica, dice Collins, a día de hoy es idealista, ¿no?, porque de alguna forma bueno, pues nos seguimos atribuyendo, ¿no?, el derecho a desarrollar nuestras propias argumentaciones y a juzgar la validez de otros saberes, de otras ciencias, de otras experiencias. Y esto, dice Collins, supone la misma atribución en términos intelectuales que supuso organizativamente la revolución académica. Es decir, la autonomía de los intelectuales para dirigir sus propios asuntos y para colocar, ¿no?, otras experiencias, el mundo entero, dice Collins, bajo el alcance de ese juicio. Bueno. Voy a ir terminando. Tenía por aquí una especie de resumen, ¿no?, porque tenemos una argumentación muy abigarrada, lo sé, y tenía una especie de resumen, ¿no?, de como unas cuantas tesis de ideas, fuerza, con la que, bueno, pues me gustaría concluir y luego hacer
3 reflexiones críticas para las que me gustaría lanzar para que a lo mejor pudieran generar un cierto debate, si os interesa, no hablamos de otras cosas, ¿no? Bueno, resumiendo así muy brevemente lo que he expuesto y lo que entiendo yo que plantea Collins o algunos puntos centrales de la argumentación de Collins. La creatividad filosófica, en primer lugar, la creatividad filosófica se concentra, se va dando a través de cadenas de contactos personales que transmiten energía emocional, que transmiten capital cultural de generación en generación, ¿sí? 2. La creatividad filosófica se va generando por oposición, ¿sí? Filósofos de importancia comparable van apareciendo al mismo tiempo y su rivalidad pues, va estructurando las respectivas carreras. Esas cadenas de oposiciones son las que crean el contenido interno de las distintas doctrinas filosóficas y las nuevas ideas se van desplegando mediante la negación de los puntos principales de las posiciones rivales respecto a un tema de discusión compartido y en un nivel de abstracción común. En tercer lugar, esa fuerza moral, esa energía emocional, ese capital cultural, se concentra en el centro de las redes, en círculos de personas que literalmente se reúnen cara a cara, que asisten a conferencias, que asisten a seminarios, que asisten a clases, ¿sí? Y los periodos más activos de vida intelectual se producen cuando varios círculos rivales interseccionan en espacios concretos, literalmente en unas pocas metrópolis. En cuarto lugar está lo que Collins llama la ley de los números pequeños, es decir, que existen ciertos límites superiores e inferiores a esas oposiciones, es decir, que existe un número limitado de escuelas filosóficas contemporáneas que logra propagar sus ideas a través de las generaciones. Ese número está entre 3 y 6. ¿Verdad? En quinto lugar, la ley de los números pequeños genera dinámicas temporales, conectando, como veíamos, las condiciones externas del conflicto social, del conflicto histórico, con cambios internos de las redes que producen las ideas. Y esa causalidad, como veíamos, se da en 2 pasos. Los cambios políticos y económicos conllevan el ascenso o bien el declive de las instituciones materiales en las que hacen su trabajo los intelectuales, que sean, ¿no? Bueno, pues los intelectuales a continuación se reajustan para llenar el espacio que queda disponible según esa ley de los números pequeños. Esas serían como las 5 puntos que quería recordar un poco para resumir lo que hemos visto, ¿no? Y bueno, ahora sí, ya para terminar, que no quiero pasarme de tiempo, pues quería, bueno, pues lanzar algunas ideas para debatir, ¿no? Hacer una mínima, en unos pocos minutos, valoración personal, ¿no? De la propuesta de Collins. A mí me parece que en su literalidad, bueno, pues la apuesta que hace Collins es ingeniosa, es muy estimulante, pero es sencillamente excesiva, o sea, excesiva desde cualquier punto de vista, ¿no? O sea, yo creo que nadie, absolutamente nadie, puede analizar las tradiciones filosóficas de 2 continentes a lo largo de 25 siglos, ¿no? Excede, es una especie de delito de ibris tan evidente, ¿no? que casi no requiere ni comentario, ¿no? Es un análisis realmente muy brillante y muy estimulante y muy sugerente, pero yo creo que sí, es una tarea imposible para nadie, ¿no? Para alguien tan brillante como Collins. Y por otro lado, cuando Collins de alguna manera deja la brocha gorda a la que le condena, ¿no? ese delito de ibris, ¿no? Y coge un pincel más fino para hacer un paisaje más detallado, ¿no? En esos momentos más exitosos desde el punto de vista del análisis empírico de grano fino. Pero lo que ocurre al final es que su análisis, a mi juicio, no se diferencia tanto de una historia institucional de las ideas más o menos convencional, ¿no? Que yo creo que es lo que pasa un poco al final con su análisis del idealismo alemán. Es muy interesante la atención que pone, ¿no? En las cadenas rituales, como dice él, ¿no? Seguramente distintos filósofos, pero al fin y al cabo es una distancia de grado, a mi juicio, la que le separa de otros análisis, ¿no? De la historia de las instituciones o de la historia de la creación de la universidad moderna. En realidad, tal vez lo más interesante de su propuesta, a mi juicio, tal vez sea lo más básico,
que es la teoría microsociológica de fondo que propone, ¿no? Es decir, la propuesta de entender la filosofía como un tipo de relación grupal sorprendentemente estable a lo largo del tiempo. Yo creo que eso es muy original, creo que es fácilmente asumible desde distintas posiciones filosóficas y además creo que tiene repercusiones importantes, ¿no? A las que merece la pena darle vueltas. No quiero decir que esa propuesta de Collins esté exenta de problemas o de críticas. Hay una crítica muy evidente que se le puede hacer y es que Collins hace o propone, ¿no?, una visión de esas cadenas rituales sociológica y políticamente muy plana, ¿no? O sea, usa nociones como capital cultural de una manera política y sociológicamente muy plana, como si fuera una energía neutra, una fuerza neutra, ¿no?, que circula, ¿no?, por nuestras cabezas, ajena a otros sistemas de estratificación, ¿verdad?, sociales, de género, del tipo que sea, que son sin duda relevantes, ¿no? Pero bueno, al margen de esa posible vía de crítica, que yo creo que merece mucho la pena hacer, por ejemplo, José Luis Moreno Pestaña tiene algunos artículos muy interesantes que yo creo que apuntan en esa dirección, ¿no?, en esa crítica. Yo no voy a explorar ese tema. Pero bueno, ya digo, al margen de esa posible vía de crítica, creo que su análisis tiene una conclusión muy interesante para lo que debatimos, ¿no?, en nuestro grupo de investigación. Y es que tal vez la filosofía es un tipo de relación grupal muy peculiar que seguramente no puede darse de cualquier manera, ¿verdad?, en cualquier condición. Lo que sugiere el estudio de Collins es que tal vez hay un abanico limitado de formas institucionales a través de las que esa relación intelectual tan típicamente filosófica puede establecerse. Y que tal vez la producción de ideas sea menos dúctil, menos maleable sociológicamente, de lo que algunas reformas o algunas propuestas de reforma de la universidad sugieren, ¿no? Y que no en cualquier contexto institucional se puede dar ese tipo de relación grupal, ¿no? Y esa, para mí, tal vez es la moraleja más interesante de la obra de Collins, ¿no?, que la filosofía mantiene una relación muy delicada con las instituciones a través de las que se crea y se difunde, ¿no? Lo quería resumir como en tres ideas, ¿no? La primera es que históricamente la filosofía ha mantenido una relación de retroalimentación, voy a decirlo así, explosiva, muy fructífera con la universidad de investigación moderna, ¿no? Por eso me interesaba detenerme un poco en la exposición que hace Collins del idealismo alemán, ¿no? Digamos, en la medida en que la filosofía guardó o mantuvo o desempeñó un papel muy especial en la creación de esa institución, de la universidad moderna, ha habido un proceso de retroalimentación activa muy potente entre universidad moderna y filosofía. Y eso significa que es razonable pensar que tal vez la filosofía no puede adaptarse plenamente a cualquier transformación universitaria, que puede haber cambios en la estructura de la educación superior incompatibles con la labor filosófica tal y como la hemos conocido en los últimos 3 siglos. Es decir, que no es una tesis conservadora, ¿no?, reactiva a cualquier tipo de transformación institucional porque somos personas, ¿no?, muy reacias a cualquier cambio, sino que es razonable pensar que puede sufrir ese tipo de interacción en otro contexto, ¿sí? Porque, en segundo lugar, sabemos históricamente que la relación de la filosofía con otras instituciones de patronazgo y difusión ha sido muchísimo más problemática, con el periodismo, con el mercado literario, ¿no? En ocasiones ha habido intersecciones fructíferas, pero no se ha producido la misma dinámica estructural estable que en el caso de la universidad, ¿verdad? Hay buenísimas aportaciones al debate político, estético, que se han movido en el campo del mercado editorial, pero no ha habido prácticamente nada de lógica o de ontología, ¿no? Yo qué sé. Y en tercer lugar, y con esto sí que de verdad termino, disculpadme que me estoy extendiendo demasiado, ¿no?, hay otras instituciones que han tenido retroalimentaciones positivas con la filosofía, y el ejemplo más evidente es la ciencia moderna, ¿no? Pero aquí quería dejar caer solamente así, un poco por si pudiese debatirlo, ¿no?, que de nuevo, tal vez no cualquier tipo de ciencia, del mismo modo que no cualquier tipo de universidad ni cualquier tipo de institución intelectual
retroalimenta del mismo modo la filosofía, a lo mejor pasa igual con la ciencia, ¿no? Lo dejo, insisto, como una cuestión abierta. Mi impresión a veces, en mis días malos, ¿no?, es que la ciencia contemporánea ha alcanzado un nivel tal de ultraespecialización que a veces la relación con la filosofía ya no tiene el mismo grado de intimidad que en el pasado, ¿no? Y en ese sentido tengo la impresión a veces de que el papel que desempeñaban las ciencias naturales en el siglo XVIII para la filosofía lo desempeñan cada vez más hoy las ciencias sociales. Y eso pienso que tal vez pueda afectar a la filosofía. Porque, claro, las ciencias sociales no son las ciencias naturales. Las ciencias sociales nunca han tenido ese modelo de ciencia del descubrimiento rápido del que hablaba Collins, y muchísimo menos han tenido el mismo carácter consensual, ¿no? Pero bueno, lo dejo como una cuestión abierta. Cierro aquí, perdonad que he abusado de vuestra paciencia. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención y discutimos ahora lo que queráis.